Pues César Gil nos hablará de la radio con mayúsculas, porque en su dilatada trayectoria profesional está el ser productor ejecutivo durante muchos años de Televisión Española, profesor en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, actor y director de teatro. Recientemente ha sido nombrado tesoro de la televisión y la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión le ha galardonado con el Premio Talento 2014 que recibirá el próximo 1 de diciembre. Tiene la palabra César Gil Covarrubias. Amigos de la UNED, buenos días. Soy un viejo comediante, un actor que va de pueblo en pueblo, de universidad en universidad, pero siempre adelante. Si es cierto que la vida del hombre es una estrella que dura apenas un minuto en esta infinita trayectoria que es un día del mundo, convengamos que es también una historia, una pequeña historia irrealizada que termina a veces antes de empezada. Una pequeña historia para ser contada. La Academia griega era otra cosa. Tal vez fuese aquella época de rosas. Hoy la flor se deshoja contra el viento y la espina se hinca en nuestras manos, a veces callosas. Y entonces la arrancamos, a veces de nube, y naufragamos. El juramento hipocrático es hoy tranvía furioso, y la sonrisa azul de Platón, la esperanza rosada de una nueva heroína, madre, mujer, hermana, que con un signo de interrogación tachan el día de mañana en nuestro calendario. Mas yo sé, ya que por profesor sabio soy, que siempre llega el sol hasta la cuna de la simple semilla. Un pequeño hombre no es más que una semilla y su historia, una historia sencilla. Yo existo porque existís vosotros. Vuestras historias me pesan en el alma y mis manos las lloran. Lágrimas de muy allá traigo. Y también una risa. Y si alguno de vosotros, padres míos, tenéis una risa para ser reída, o una lágrima que deba ser llorada, que se acerque al final de la jornada, a mí, actor, cantor, profesor, llorón, reidor, cazador de estrellas. Tu historia contaré allá en lejanas universidades, bajo el sol o la luna, para ninguno, o muchos. Lo importante será contarla, y vuestra pequeña historia irrealizada será otra historia para ser contada. Érase una vez un niño que oía la radio y que años después participó en un programa titulado Olimpiada del Saber, un concurso que hacía preguntas del bachillerato más o menos rebuscadas. Aquel chaval nunca pensó que esa participación iba a marcar su vida. Una vida que comenzaba a ser una tragedia regida por casualidades, por el factum, por los dioses o por vaya usted a saber qué. El caso es que aquel concurso de Radio España de Madrid, de gran éxito en tiempos de solo onda media, la FM era casi inexistente y se escuchaba muy poco, se transformó en el programa de más éxito de Televisión Española, cuando solo existía esa cadena porque hasta el año siguiente no surgiría la segunda, conocida como el UHF. Era época de blanco y negro. Era octubre de 1965. Era cesta y puntos. La diferencia estaba en que si el formato de Olimpiada era un partido de fútbol, el de la tele era un encuentro de baloncesto. El programa tenía un share prácticamente del 100%. 20 millones de espectadores,
¿Más? ¿25? Posiblemente, aunque kilos ha. No existían mediciones de audiencias serias, si es que alguna vez han existido medidas serias de audiencias. El adolescente concursante pasó a ser joven juez que manejaba el marcador del programa televisivo. El niño que soñaba con ser el héroe que salía por Radio Madrid, Diego Valor, soldado intergaláctico, aquel niño comenzaba a ver el mundo de la radiodifusión por dentro y le enamoró. El caso es que se matriculó en una escuela que había creado el Ministerio de Información y Turismo a imagen y semejanza de la de periodismo para hacerse radiofonista. Es radiofonista lo que puso en su DNI con orgullo cuando en él figuraba la profesión. Es lo que somos los que nos dedicamos a la radio y a la televisión. Reivindico la palabra, radiofonista, el que utiliza la radiodifusión como medio de vida profesional, el que hace radio o televisión, radiofonista. Y la reivindico más ahora que ya no hay servicio militar obligatorio. En aquella mili, en la que al decir aquel joven ya soldado que era radiofonista, le ordenaban que arreglase la radio a sus superiores. Y tenía que explicar entonces lo que era esa actividad. En su caso, era fácil, porque salía en televisión, aunque eso conllevaba un problema en la mili que le impedía pasar desapercibido. Porque el programa era tan visto que no podía salir ni a fumar un cigarrillo en el cine entre el nodo y la película, ya que no le dejaban de mirar, incluso de pedir autógrafos. Como era conocido y por una serie de casualidades, le ofrecieron dar clases en aquella escuela oficial de radiodifusión y televisión, nada más terminar sus estudios en ella, y enseguida le llamaron, en el segundo año de su creación, para la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Nunca pensó aquel joven que la enseñanza iba a ocupar tanto tiempo de su vida. Pero aquel joven sigue, más de 40 años después, siendo profesor. En ocasiones recuerda aquel chiste del ferroviario que a punto de jubilarse reflexiona: si ahora estoy aquí al sol, golpeando traviesas, ¿de qué comenzaría a trabajar yo hace ya medio siglo? La vida del protagonista de este cuento, insisto, casi trágica, aunque con muchos rasgos de comedia, incluso cómica, fue su profesión y la universidad. Un todoterreno que no quiso o no le dejaron especializarse y que nunca aceptó abandonar la enseñanza ni la radio. Por eso, a veces le cuesta trabajo decir qué es cuando le preguntan cómo rotularle. Tantas cosas y tan bonitas. Y no siempre le gusta decir lo que otros quieren oír, lo más lucido, lo de más relieve, lo de más brillo o respeto para la sociedad. Porque hay algo más bonito que ser radiofonista. Suena hasta bien. No podía dejar de sonar bien. Radiofonista. Y aquel joven se casó con la tele, a la que fue leal siempre, pero en cuanto se le presentaba la ocasión, siempre que podía, la engañaba. Le era infiel con la radio, con su amante, la radio. Hace 40 años le propusieron colaborar en una universidad de reciente creación, sin aulas, sin alumnos presenciales, en fin, le ofrecieron colaborar con una locura. Y colaboró como locutor, presentador, realizador y director de un programa que se tituló La UNED Informa y otro titulado Centros Asociados, que se emitían por Radio Nacional de España. Fueron programas
que sirvieron para que algunos se iniciaran en el mundo profesional incluso antes de concluir sus estudios. Por ejemplo, Emilio de la Peña, hoy jefe de Economía de la SER, y José Miguel Contreras, empresario en el mundo de la radiodifusión. Ambos fueron reporteros que recorrieron España entrevistando a quienes formaban parte de los centros de la UNED. Era un programa creado por el director técnico de aquellos años, Francisco José Montes, al que tanto debe la institución y muchos de nosotros. También colaboró aquel joven en dar forma radiofónica a contenidos filosóficos, y así el guionista aprendió de Ángela Ionescu, supervisora de contenidos, que no había que decir, es un ejemplo, por toda la geografía nacional, y que siempre que se hablase del rector había que tratarle de excelentísimo y magnífico señor rector. No hay crítica en ello. Eran otros tiempos. El guionista fue creciendo gracias a enseñanzas como estas y a su trato con personas tan importantes como el profesor Lledó. Por cierto, si alguna vez nos escucha o ve esto, profesor Lledó, don Emilio, enhorabuena por su Premio Nacional de las Letras que le han concedido hace muy pocas horas, hace menos de 20 horas. Enhorabuena, Lledó. Pero hagamos un paréntesis en el cuento de nuestro personaje. La semana pasada se celebraron los 90 años del comienzo de las emisiones de radio en España. Realmente debieron conmemorarse algunos días más atrás, pero las circunstancias, el poder y el olvido vencen. Las circunstancias fueron que Radio España de Madrid, la de Olimpiada del Saber, emitió antes, pero sin los permisos preceptivos. Radio Barcelona, en cambio, sí los obtuvo a tiempo. Es evidente, además, el poder de la SER como primera cadena española, y la emisora catalana pertenece a ella. Por si fuera poco, la desaparición de la emisora madrileña hace ya algunos años ha hecho que nadie se acuerde de ella. Así que dejemos que EAJ1 Radio Barcelona y con ella la SER celebren en paz su 90º aniversario con los deseos de que llegue el centenario, por lo menos. Cuando esas dos emisoras estaban en la madurez de sus bodas de oro, surgieron las emisiones de la UNED. Las emisiones de radio de nuestra universidad, de la de todos. Esto me lleva a pensar en el tiempo, en abstracto o en concreto, o de las dos formas. Muchos de vosotros no habíais nacido hace 4 décadas. Pocos habíamos nacido cuando comenzó la radio en nuestro país. El profesor Lledó, sí, tiene los mismos años que la radiodifusión en España. 90 jóvenes años. Tanto él, los de 90, como los de 40 o incluso los de 20, coincidiremos en la sensación de excesiva velocidad en el paso del tiempo. Y lo peor, en que aunque lo sabemos, no nos damos cuenta hasta que ha pasado, cuando ya no hay vuelta atrás. Los bienes más preciados de la vida son la salud y el tiempo. Cuando llegamos a cierta edad, si las fuerzas y la mente lo permiten, nos entran las prisas, junto, y no es una contradicción, al sosiego mental que todo lo relativiza. Queremos recuperar el tiempo perdido. Queremos hacer lo que no pudimos hacer. Queremos comunicar lo que sabemos. Queremos. Por eso, no hay que dejar de dar la vara a nuestros discípulos con que no pierdan el tiempo, porque ellos, si están dotados y luchan y se afanan, pueden llegar a lograr hasta el Nobel. Yo ya no. Entiéndaseme bien. No es que mis sueños ni mis aspiraciones hayan sido nunca conseguir ese premio.
ni el Princesa de Asturias. Tranquilos, es solo un estímulo. El de que si el tiempo se aprovecha y hay esfuerzo serio, se puede llegar a conseguir metas altas. Y además, amigos, admitamos que hay tiempo para todo si se sabe uno organizar bien y no quiere hacer solo una cosa por mucho que le guste. Aunque bueno, en este caso, si lo que le gusta es solo una cosa, pues que se dedique a ello sin perder el tiempo y logre las mejores marcas. Pero para lograr esas marcas hay que inculcar y premiar el esfuerzo, la dedicación, el afán de superación, el competir incluso consigo mismo con reglas de juego claras, asequibles y limpias. En unos tiempos y en un país donde demasiados han perdido el rumbo, o peor, han querido perder el rumbo, pero a costa del agotamiento de los remeros engañados, en una sociedad en la que se han perdido muchos valores y a la que le hace gracia todavía la picaresca y los pícaros, la universidad debe reivindicar la dedicación, el amor por las cosas bien hechas, la búsqueda y, por qué no decirlo, el premio a la voluntad y al trabajo. Posiblemente los profesores debamos ser generosos con la apreciación del esfuerzo con quienes han entendido bien el mensaje de que hay que luchar. Aunque no se logren las metas deseadas, aunque no se consiga el Nobel de Literatura y se quede uno con el Premio Nacional de las Letras o el Premio Planeta, que tampoco está mal. Hay que pedir no que los alumnos lo hagan bien, están aprendiendo, sino que lo intenten, que intenten hacerlo bien para algún día nos suplan siendo mejores que nosotros. Y para esto se precisa generosidad y tiempo. 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 Le oí decir el cantante Serrat el otro día en la radio: algunos hemos tenido la suerte de dedicarnos a trabajar en lo que nos gusta. Hemos logrado además tener un cierto reconocimiento y encima hemos vivido dignamente de ello. Vivir dignamente, razonablemente bien. No sé si eso es la felicidad, pero posiblemente se acerque mucho por muchas carencias o fracasos personales y profesionales que hayamos tenido. Aunque algunos a lo que aspiran es a la fama y a la riqueza. Craso error. Hay que saber agradecer lo que hemos tenido, lo que Dios o la naturaleza nos ha dado, lo que la sociedad nos ha dado, y hay que procurar devolverlo, a ser posible, con creces. La universidad nos ha dado mucho, por lo menos yo ahora intento devolverlo. La radio nos ha enseñado a leer, a hablar, a pensar, a ver la realidad, aunque a veces no quisieran que viéramos la realidad del momento, a pesar de que algunos se creyeran Diego Valor. La radio es el medio más democrático. Raro es el hogar en el que no hay varios receptores, incluso individuales, que permiten la paz hogareña, porque no hay que pelearse por oír lo que el otro no quiere oír. Y además, el coste de la radio es muy bajo. La radio lleva al conocimiento, como la universidad que está más al alcance de todos, la que permite casi una educación a la carta y a tiempo personal, la nuestra. La radio pública está para dar lo que otras no dan. No solo para élites, no. Para lograr un mundo mejor. ¿Qué es eso? Pues un mundo más culto, más libre, más inteligente, más democrático, más solidario. La colaboración entre una radio pública, la única estatal, Radio Nacional de España, y la única universidad pública estatal, pero con el mismo grado de autonomía que el resto de las universidades públicas españolas, la UNED,
esa colaboración no puede y no debe faltar nunca. Y lo dice alguien que ha trabajado tanto en emisoras y universidades públicas como privadas. Quizás no soy objetivo, pero en estos campos prefiero lo público. No es verdad que las empresas privadas de radio y sobre todo las universidades privadas, no es verdad que son mejores que las públicas. En España, no. Así lo digo y así lo creo. Coincidí hace 2 semanas con el rector Carrillo en mi facultad y hablamos de las 17.000 universidades, 17.000 que existen en el mundo. Y, por ejemplo, hablamos de la Universidad de Harvard, para élites, para menos de 7.000 alumnos, menos de 7.000 alumnos. Y de las universidades públicas españolas con tantos alumnos. Reflexionamos sobre que los calificadores del ranking universitario no entran en valoraciones tales como, por ejemplo, que nuestra UNED, además de tener más de 200.000 alumnos, sin contar cursos y programas especiales, ofrecen una producción de radiodifusión que es seguida por un buen número de personas que sintonizan la radio y la televisión sin pertenecer a ella. Y que el número de alumnos supera no solo a las demás universidades españolas, sino incluso a la Open University del Reino Unido. Sus profesores están presentes en casi todas las cadenas, incluso en los informativos de esas cadenas, lo cual denota algo importante. Saben, y la gente sabe que saben. Puede además que el saberse explicar claramente nazca de que intervienen en los programas de la UNED, sobre todo en los de radio. Es decir, la institución y sus miembros tienen prestigio. Hace lo que otras no pueden hacer, poner al alcance de todos unas enseñanzas superiores y de calidad a colectivos y personas que de otra manera no tendrían tan siquiera acceso lejano. Yo acudo a centros penitenciarios con cierta frecuencia. ¿Cuántos internos han sido recuperados gracias a la UNED? Yo no sé cuántos, pero sí sé que son muchos y que escuchan con atención las emisiones a través de Radio Nacional de España. Es decir, nuestra universidad no solo forma e investiga, sino que tiene un fuerte y constatable impacto en la sociedad. Pero volvamos al niño del principio. He verbalizado el cuento de una persona cualquiera, con matices, quizá la tuya, quizá la vuestra, con diferencias, sobre todo de tiempo, de edad. Puede que penséis que el protagonista de ese cuento soy yo. Lo dejo a vuestra imaginación. No diré aquello de que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y no lo diré por eso que estáis pensando, sino porque decir eso sería de película. Y nosotros, todos, hacemos radiodifusión. Nada más y nada menos. Radiodifusión. Pero hoy, ahora, permitidlo los de televisión, hoy y ahora, solo radio. Por ello, permitidme todos los que estáis aquí, profesores, técnicos, redactores, alumnos, incluso invitados, que utilicen una palabra que sirva de unión para todos. El presidente Kennedy dijo que él también era un berlinés. Por favor, sentiros hoy todos, como yo, radiofonistas. Por favor, decid conmigo
mentalmente. Yo también soy un radiofonista. O bueno, o decirlo en voz alta, no os cortéis. Sería un ejemplo de radio participativa. Yo también soy un... He pretendido una intervención hecha con el corazón. Carezco de categoría. No tengo suficiente bagaje, a pesar de todo lo vivido, para dar una conferencia, una lección ante tan importante audiencia. Pero gracias por esta oportunidad de dirigirme a vosotros, sobre todo con la emoción de la verdad. Gracias por este honor. Gracias especialmente a ti, Isabel, por esta encerrona de la que deseo haber salido sin defraudarte a ti y a los que habéis tenido la paciencia de escucharme. Gracias a todos por estos 40 años. El título de la conferencia era La radio como servicio público. No he utilizado esa expresión hasta ahora. La radio como servicio público. Pero realmente he hablado de otra cosa. Además, la radio, que ha sido desde que nació, y la universidad, y cuando se unen radio y universidad, puede ser algo diferente a servicio público. Pero bueno, esa es otra historia. Permitidme leer un poema que puede resumir mi intervención, o que quiero que resuma mi intervención. Como decían y dicen todavía en algunos espacios radiofónicos, se lo dedico a la radio misma y a todos vosotros que me estaréis escuchando. Es de Mario Benedetti y dice más o menos así. Si alguna vez adviertes que te miro a los ojos y una veta de amor reconoces en los míos, no pienses que deliro. Simplemente puedes contar conmigo. Si otras veces me encuentras huraño sin motivo, no pienses que es flojera. Igual puedes contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar contigo. Es tan bonito que existes. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, no es para que acudas radio en mi auxilio, sino para que sepas a ciencia cierta que siempre, siempre puedes contar conmigo. Concluyo de la forma que algunos habrán pensado que debía haber comenzado. Amigos todos, señoras y señores, queridos compañeros, alumnos, personal no docente, técnicos, profesores, miembros de la Asociación de Radios Universitarias y de la Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe. Director técnico, decanos, directores de Radio Nacional de España, excelentísimos y magníficos señores rectores. Muchas gracias.